Cuando nuestros hijos terminan el bachillerato o están terminando el bachillerato, viene la odisea de escoger una universidad para continuar los estudios. ¿Qué carrera? ¿Una tecnología? ¿Qué universidad? ¿Pública o privada? ¿En qué ciudad? ¿Qué decidir? No se sabe, ¿no? Sí, comienza toda una odisea para definir los estudios superiores. Y ese a veces es un proceso inquietante, también emocionante y a veces también agonizante. Lo hemos vivido hace un año con Josué, donde él tenía una universidad en particular donde quería ir, y de todas las universidades que él había aplicado, lo llamaron, le ofrecían beca, y ya se había decidido por una de ellas, y estaba triste porque la universidad que él quería no lo llamó o no lo había llamado. Pero faltando una semana lo llamaron a entrevista. Y fue a la entrevista y Dios permitió que él estudiara en esta universidad finanzas y que le dieran, tal como les hemos contado, una beca casi total. Solo le tocó que pagar $6,000 a la beca, pero el papá de un amigo dijo, no, tú no vas a trabajar para pagar eso, yo te consigo los donantes. O sea que fue una beca total. Les cuento esa manera de testimonio, pero recordarles que siempre es una odisea. ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? ¿Qué carrera? Hay muchos de nuestros hijos que no definen, sino hasta última hora. Y miren, esa es una rutina acostumbrada. En el bachillerato los llevan a diferentes universidades, les tienen orientación profesional para que escojan una universidad. Quiero decirle que si usted fue a la universidad o no fue, Dios tiene para usted una universidad. Dios tiene para usted una universidad. ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Ahora, el nombre de esta universidad que Dios ofrece no tiene ninguna dirección, no tiene ningún catálogo o revista, no aparece en internet. Sin embargo, es una de las más ilustradas instituciones de aprendizaje a la cual usted jamás podría dejar de asistir. Es una universidad a la que usted seguramente va a ser involucrado tarde o temprano. Más temprano que tarde. Sí. Y miren, sé que es una universidad de aprendizaje porque yo mismo lo he experimentado. He sido un alumno de ella. He estado allí más de una vez en estos 52 años de haber conocido al Señor Jesús. Tal vez ustedes han recibido algunos cursos en esa universidad, pero yo he experimentado la voz y la presencia del Señor en ese lugar. Y no puedo evitar el anhelar que cada uno de ustedes conozcan y escuchen la voz del Señor en esta universidad. Y me estoy refiriendo a la Universidad de Dios. ¿Saben dónde? En el desierto. No me refiero a la Javeriana, no me refiero a Harvard, no me refiero a la Nacional, los Andes, la Distrital. Hablo de esa universidad en la cual Dios muchas veces nos matricula para prepararnos para una tarea particular en nuestras vidas.
Dios siempre se toma su tiempo para prepararlo a usted y enviarlo a una misión en particular, en su vida secular, pero también en su vida ministerial o su vida espiritual. Y miren, en esta universidad no hay nada glamoroso. Recuerdo que escuchaba yo, creo que a un padre o a unos de los muchachos, dice, ay, me gusta esa universidad. Fuimos a verla y qué niñas tan hermosas las que había. Estaba hablando un varón. Yo creo que me gustaría estudiar en esa universidad. Eso me contaban, sí. Imagínate el punto por el cual este caballero, este joven estaba escogiendo universidad, la universidad del desierto. La universidad no tiene nada glamoroso. Es más, no hay atractivo en este especial desierto. No fue diseñado para que así lo fuera, no. Es un lugar, óiganlo bien, de desolación. Es un lugar de rocas escarpadas, de arenas que no dejan huella. Es de un calor insoportable. Ahora que veo a Anita, ella estaba en todas las peregrinaciones y ya me dijo que está ahorrando para la siguiente. Me acuerdo dos cosas de un ascenso que tuvimos al monte Sinaí, en el lugar donde recibió los mandamientos Moisés. Fue una experiencia interesante y aquella oportunidad yo me fui con una sudadera, pero resulta que a la madrugada hace frío y cuando llegamos a ese lugar yo llegué a experimentar el frío más intenso, de tal manera que lo que hicieron para no entrar en hipotermia fue abrazarme, todos los que estaban ahí, mientras íbamos orando para que yo me pudiera calentar un poco. Y luego vino el descenso del monte Sinaí. Y resulta que yo me equivoqué y escogí no el descenso por donde habíamos subido, sino el descenso antiguo, que era de gradas. Y comenzó entonces, en ese momento ya eran 7, 8 de la mañana, a salir el sol. Un sol para insolarnos. Sí, y el desierto es eso. Frío en la madrugada, sol abrasador, rocas escarpadas veíamos en toda esa montaña del Sinaí. Miren que algunas personas pasan semanas en ese desierto, otros muchos meses. Moisés caminó por esas tierras inhabitadas, por esas tierras yermas, áridas del desierto, 40 años. Sí, 40 años. La palabra desierto viene del hebreo midbar. Midbar. M-I-D-B-A-R. Algunos pensaron, ¿bar? Bueno, bar es un lugar donde también se va a hablar, ¿no? O donde se van a tomar unos cuantos. Exactamente. Pero miren, esta palabra misbar viene de la palabra dadbar, que significa hablar. Significa hablar. Y podríamos decir a partir de esta raíz que el desierto, óigalo bien, es el lugar donde Dios habla. El desierto es el lugar donde Dios habla, donde Él nos comunica algunos de sus más importantes mensajes. Tristemente, a veces Dios nos lleva a ese desierto porque no hemos querido escucharle de otra manera y tenemos que ser probados.
y examinados en un lugar como estos. Y miren, sin esta experiencia del desierto, nos perderíamos el escuchar o tal vez saber lo que el Dios del universo desea decirnos. La soledad del desierto cambia todo esto. Y en ese lugar solitario, usted se ve a sí mismo despojado de todas las cosas en las cuales se apoya. Cosas en las que nos apoyamos, ¿para qué? Para nuestra comodidad. Somos despojados de todas esas cosas que sentimos que necesitamos a lo largo de la vida, pero que realmente el Señor nos muestra que nada necesitamos en absoluto. ¿No? El desierto, y todo esto es muy silencioso. Y muy silencioso en esos extensos y arenosos baldíos, tan silenciosos, óigalo bien, que usted puede escuchar en sus oídos el ruido sordo de su pulso. Tan silencioso que se puede escuchar la voz de Dios. Estudiando este tema, estoy pensando que la próxima vez que hagamos peregrinación, y quiero que vamos en el camino del Éxodo, no vamos a pasar una noche como siempre se pasa al pie del Sinaí para ascender. Estoy pensando que vamos a pasar 2 noches al pie del monte Sinaí para que experimentemos y veamos de día, de noche y al atardecer lo que es el desierto y lo que Moisés vivió. Y para que cada uno tenga la experiencia de perderse por esos arenales. Claro, que no se vayan a perder mucho y no se vayan a meter demasiado al desierto, que después me ponen en un problema para buscarlos, ¿no? Y podamos tal vez entender un poco más esa experiencia que vivió Moisés. Pudiera ser que ese desierto ocurre no en un desierto literal. Ese desierto que usted puede llegar a experimentar puede suceder en su trabajo, en su lugar de estudios. El jueves pasado nos reunimos los varones y no me invitaron a Luis Guillermo. ¿Cómo así, Luis Guillermo? Te perdiste. Pero está invitado para que nos cuente. Cada uno contó, ¿saben qué? ¿Y Steven qué? ¿Dónde andaba? No. ¿Y Germán dónde andaba? ¿Ya? Ellos en la próxima reunión, y Luis Fernando, la próxima reunión tienes que venir para que nos cuentes la experiencia de tu desierto y de tus fracasos. Cada uno comenzó a contar su experiencia, una experiencia de las muchas que seguramente hemos tenido. Porque el desierto no ocurre en un lugar literal de desierto. Puede ocurrir en su lugar de estudios, en su trabajo. Su experiencia del desierto podría involucrar el cuidar a un familiar enfermo. Yo estoy viviendo mi desierto con mi querida esposa. Y le he dicho, Señor, hazme fiel en lo que tengo que hacer por ella, en cuidarla, en protegerle, en darle lo mejor. Porque verla sufrir y aún llorar de sus dolores, eso es, sobre todo cuando uno no puede hacer nada, ¿no? Sigue en exámenes, no se sabe esos dolores que tienen las piernas, ¿a qué se deben? Y están haciéndole pruebas y pruebas,
porque quieren encontrar qué es lo que ha pasado ahí. Y miren, ese desierto puede ser un familiar enfermo al que nos toca cuidar, al que debemos cuidar, o de unos padres ancianos durante un largo periodo. Fue muy triste ver ayer en el noticiero a una mujer de la tercera edad de 83 años, que era maltratada, y que era maltratada, le tiraban agua, no le daban el alimento necesario y la tenían por allá en un rincón. Ojalá el día que nos corresponda cuidar a una persona lo hagamos de la mejor manera, bien sea un familiar o nuestros padres o nuestros hijos, con gusto y con agrado, esperando que Dios vaya caminando en medio de esas circunstancias. Tal vez ese desierto puede usted vivirlo sin tener ayuda alguna, por alguna circunstancia en la que usted se vea abocado. Pudiera ser también la infidelidad del cónyuge o la deslealtad de un amigo. Puede ser un fracaso en los estudios. Y lo triste que a veces ocurre, ¿no? Que un hijo vaya en tercer, cuarto semestre, quinto semestre, y esta no era la carrera que yo quería. Eso lo aboca uno al desierto como padre. Y seguramente que al hijo también. Puede ser el alejamiento de un viejo amigo. O un trabajo no apreciado. Y un trabajo aburrido, ¿no? Miren, el desierto tiene muchas caras. Puede estar lleno de personas, sin embargo, a pesar de estar rodeado, ¿saben qué sucede? Es solitario. ¿Sabe Dios cuando yo estoy en el desierto? ¿Me entiende Él? Y quiero decirles que Él lo entiende muy bien cuando lo lleva al desierto. Después de todo, Él es el que nos coloca allí. Y su enseñanza incluye un tiempo en el desierto. Y es allí donde Él capta nuestra atención. Es tal vez donde tenemos que mirar hacia los cielos y decir, si tú no estás aquí presente, ¿qué va a ser de mí? Miren lo que dice un pasaje de la Escritura de Deuteronomio 32. Y cuando Moisés comenzó a hablarles de Deuteronomio, seguramente el Espíritu Santo escribió estas palabras acerca de la nación Israel. Y quiero que lo personalicemos. Deuteronomio 32, 10. Es un pasaje interesante. Dice, le halló, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Yermo tiene que ver con un lugar inhabitado, un baldío, y en yermo de horrible soledad. Dice que el Señor encontró a su pueblo Israel en esa tierra de desierto, en un lugar inhabitado, y dice que lo encontró en horrible soledad. ¿Pero qué fue lo que hizo? Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Me gustaría que personalizáramos y aplicáramos este pasaje de una manera personal. Porque miren lo que dice, Él lo halló en tierra desértica. En medio de la soledad, otra versión dice, en medio de la soledad rugiente del desierto. Me gusta ese término. En medio de la soledad rugiente del desierto. Y dice, lo rodeó, lo cuidó,
lo guardó como la niña de sus ojos. Y miren, cuando habla de que Él es Dios, le halló al pueblo de Israel. ¿Sí pudieron sacar el... ¿Sí? ¿O ya casi? Ok. ¿Qué es lo que quiero? Que miren, usted coloque su nombre en esos espacios en blancos donde está la raya. Y vamos a colocar el nombre suyo en el versículo. Recuerde que ese Él es Dios y el lo es una referencia a los hebreos. Y vamos a personalizar estas palabras del Señor. Dios halló a Ricardo en tierra desértica. Dios halló a Ricardo en medio de la soledad rugiente del desierto. Dios rodeó a Ricardo, lo cuidó, lo guardó a Ricardo como la niña de sus ojos. ¿Quiere hacerlo ahora usted con su nombre, por favor? ¿Quiere hacerlo con su nombre? Coloque ahí su nombre, por favor. Hágalo como una oración. ¿Sí? Hágalo. Tenga presente que usted seguro va a estar en el desierto. Les ruego por favor, que hace rato no lo decía, pero se está haciendo frecuente el hecho de que lleguemos con los celulares prendidos. Apague el celular. Si el cine le dice apague el celular, ¿cuánto más usted que quiere escuchar la voz de Dios a través de su palabra? No sea esclavo de su celular para que le suene. Y terrible, que lo he visto, que salga a contestar. Miren, Dios tiene un desierto para nosotros. Un desierto al cual nos lleva, pero lo hermoso es que Él no nos deja solos en el desierto. Hay también otras experiencias donde nosotros mismos, por cabeciduros, perdónenme la expresión, por brutos, nos metemos en el desierto. Y Dios tiene que extender y nos halla en ese desierto, en tierra desértica, porque no le obedecimos, porque hicimos lo que queríamos, porque sencillamente pensábamos que yo creo lo que es mejor para mí. Y miren, sin embargo, Dios viene y nos rodea, nos cuida, nos guarda. ¿Y saben cómo nos guarda? Como la niña de sus ojos. Es una expresión bella, les cuento. Es una expresión única, ¿no? Él conoce el lugar preciso donde serán silenciadas las distracciones de la vida y donde será capaz y seremos capaces de escuchar su voz. Dios conoce a cada uno de ustedes en lo más recóndito del corazón. Y Él sabe lo que se requerirá para que nos despojemos, óigalo bien, de las muletas que nos impiden correr en su voluntad. Somos sometidos muchas veces en el desierto para que abandonemos esas muletas en las que vivimos apoyándonos y en las que pensamos que si no contara yo con ello, ¿qué sería de mi vida? Sería mejor. O también para que nos despojemos de los ruidos que nos impiden escuchar las palabras de consejo que Él tiene, que nos impiden escuchar las palabras de tierno amor. Miren, que Él sabe cómo estudiar nuestro currículum en esta escuela.
parte por parte. Él sabe cada una de las cosas de nuestra vida. Claro. Él sabe ese currículum en la escuela del desierto. ¿Y saben para qué? Para formar luego esas cualidades del carácter en nuestra vida que no podríamos obtener de otra forma. Viene a mi mente, en la época de la juventud, algunos dirán, hace rato, de acuerdo, hace rato. Éramos novios todavía con mi querida esposa. Y ¿saben qué hacíamos a veces los domingos? Nos íbamos a visitar la cárcel, que era el día de visitas. Terminábamos la reunión, luego nos íbamos a visitar, a darle consuelo a los presos y a compartirles del Señor Jesús. Y vino a mi mente ahora el recuerdo de un hombre que dice, yo maté. Llevaba casi 20 años. Y dice, pero ¿sabe qué? No debí de hacerlo. Pero Dios me trajo aquí para que a los 16 años de estar aquí encerrado y sufrir estas mazmorras, yo pudiera conocerle a Él. Él lo había conocido en la cárcel. Y estaba agradado de haberle conocido y dice, valió la pena venir estos 16 años a la cárcel para conocerlo a Él. Hay situaciones a las cuales somos llevados para que entendamos los propósitos de Dios. Y para que modifiquemos conductas y acciones en nuestra vida. Miren que el aislamiento siempre es parte de la experiencia del desierto. Nunca olvidemos eso. Una vez que Dios encuentra el desierto que usted necesita, lo coloca ahí para que comience a entender los propósitos divinos. Por lo menos así parece. Y miren, el sentimiento instantáneo, cuando usted es metido al desierto, usted dice, Dios se fue. Dios se ha ido. ¿Dónde está? Sí, me ha abandonado en este lugar, en esta situación, en medio de esta dolorosa experiencia. Usted halla que ya no es capaz de hacer las cosas que antes podía hacer. Y el temor entonces lo invade y se dice a sí mismo, voy a perder mis dones, voy a perder mis talentos. Ya no voy a volver a ser útil. Dios definitivamente me olvidó. Dios me dejó atrás. El tiempo se está acabando y nada que veo una salida. Las oportunidades me están dejando de lado y nunca voy a poder salir de este lugar. Y miren, todo esto debió sentir el pueblo hebreo mientras vagaba por el desierto del Sinaí. Todo esto pudo haber vivido también Moisés en sus 40 años caminando por el desierto. Debió experimentar estos pensamientos y muchos más. Pero antes de continuar adelante, examinemos este verso de Deuteronomio. Dice, en medio de la soledad rugiente del desierto. Dice que hay 4 cosas que el Señor hace. La primera, ¿qué pasó? Dice, la primera, después de estar en el desierto, dice, Él nos trajo a su alrededor. Él nos rodeó. La primera cosa que Dios hace cuando estamos en el desierto es rodearnos. Sí, Luis Fernando. Aleluya, qué hermoso. Miren, cuando llegamos al desierto, ¿saben qué es lo que pasa? Dejémonos envolver en los brazos del Señor. Los envolvió en sus brazos. Lo primero que Dios hace cuando somos llevados al desierto es
envolvernos en sus brazos. Él nos atrae a Él. Pero miren lo segundo que Él hace. Él nos rodea. Él nos instruye. Aquí falta una palabrita. Él nos cuida. Él nos cuida. Óigalo bien. Usted no va a ser descuidado por el Señor en el desierto. No importa cómo se sienta. Él le va a estar cuidando. Lo rodea, lo cuida. Y lo tercero, lo guarda como a la niña de sus ojos. Y miren, la niña de los ojos es la parte más protegida del cuerpo. No permitimos que nada la toque. La protegemos con gran cuidado. La ponemos a salvo del sol. La cuidamos constantemente, ¿no? Que nada llegue a nuestros ojos, a la niña misma de nuestros ojos. Eso es lo que hacemos, ¿sí? En el desierto, ¿saben qué es lo que ocurre? Usted es la niña de los ojos de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Y para sorpresa suya, usted va a descubrir al final que Dios no lo ha abandonado, que Dios no lo ha desamparado. De hecho, él ha estado cuidándolo mucho más de lo que usted se imagina, mucho más que en cualquier otro tiempo. Y tiene que permitir entonces que este pensamiento lo anime. Si se encuentra hoy en el desierto. Esto es tan hermoso. Saber que cuando estamos en el desierto, Él está ahí presente. Y algo más, que Él lo sabe todo, que Él es soberano y que Él tiene el control de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Nada se le escapa. Él tiene todo bajo control. Pero avancemos un poco. Algo más, porque hemos dicho tres cosas. Nos abrazó, nos instruyó, nos cuidó y nos guardó. Pero vamos al 11 y al 12. Miren, de este pasaje de Deuteronomio 32. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y miren lo que dice el 12. Jehová solo le guió. Él se encarga y se encargó de su pueblo. Y es tan hermoso, dice Jehová solo. Déjese consentir, arrullar, cuidar por el Señor solo. No acuda a muletas. No acuda a circunstancias. Y si quiere llorar, llore, pero llore delante de Dios. No busque la conmiseración de las personas o del cónyuge o de los hijos. No, Él solo le guió y con Él no hubo Dios extraño. Lo cuarto que Dios hace es que Él solo le guió. Déjese guiar por Él. O usted es de los que todavía consulta el horóscopo para ver qué hago hoy o qué hago este año. Qué tristeza. Déjese guiar solo por Dios. Solo por Él. Solo por Él. Como águila que agita su nidada, dice otra versión, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Qué es la cuarta cosa que hace? Guiarnos. Y mire, bien sea que usted lo haya sabido o no, lo haya sentido o no, lo haya creído o no, Dios no ha quitado su mano de su vida. Es posible que usted se haya sentido desnudo y abandonado
en esta tierra desértica. Pero él, lo haya creído o no, Dios no ha quitado su mano de su vida. Sí, téngalo presente, lo haya creído o no, Dios no ha quitado su mano de su vida. Posiblemente se ha sentido desnudo y abandonado en esa tierra desértica, pero Él siempre tuvo extendidas sus alas sobre usted. Siempre tuvo sus alas extendidas sobre usted. Quiero decirles que usted fue amparado por las alas del Altísimo. Usted ha sido protegido por las alas del Altísimo. Y esa palabra, el Señor solo, es tan importante. Lo atrae a uno. Solo Él, el Señor, solo Él lo guió. Guió a su pueblo. Déjese guiar por el Señor. Haga a un lado las muletas y los ruidos que a veces suenan y los consejos que a veces se dan. Miren que es posible que usted tenía un buen cargo, pero ahora no. Y por la razón que sea, se encuentra pensando que ahora no tiene futuro. Alguien le arrebató el cargo que usted pensó que era suyo. Es posible que, miren lo que viene, que ha disfrutado de buena salud y fortaleza durante la mayor parte de su vida. Y de repente el doctor le dice, he notado una mancha en su pulmón y no me gusta lo que veo. Parece que es algo maligno. Vamos a hacer la biopsia. Todas esas circunstancias nos llevan y nos meten en el desierto y donde pensamos que Dios me abandona y que Dios me deja solo. Situaciones como estas lo hacen a uno temblar y usted clama en su corazón, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué tenía que ocurrirme a mí? Yo que, y comenzamos a decir todo lo que hemos hecho, pero también nos acordamos de todo lo que no hemos hecho. ¿Cómo puedo hacerle frente a esta situación? ¿Cómo le voy a contar a mis hijos, a mi cónyuge, a mis amigos? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Y mire, pudiera ser que usted sea una persona soltera, que está esperando a que esa persona idónea entre en su vida, pero pasan los meses y nada. Hay tantas maneras que lo pueden conducir a las puertas del desierto. Hay sequedad, hay soledad. Tal vez se siente miserable y abatido, pero no importa lo que digan sus emociones. La Biblia dice que usted no está solo. Dios está allí, Él lo rodea, lo cuida, lo guarda como a la niña de sus ojos. ¿Y saben qué? Él lo va a guiar a través de esa extraña morada sin sendas ni señales. Usted no lo ha dejado a Él, ni Él lo ha dejado a usted. En realidad, Él puede estar en este momento más cerca de usted, más que en cualquier otro momento o circunstancia de su vida. ¿Recuerdan esa experiencia? Que va por la playa y de pronto van las huellas tanto del Señor como de la persona que va con Él. Y de pronto solo se ven dos huellas. Y Señor, me abandonaste, me dejaste, ¿dónde están? Solo veo dos huellas. Y el Señor nos dice al oído, esas son las huellas mías porque yo te llevo en mis brazos.
Dios tiene un desierto hecho a la medida. Moisés tuvo un curso de estudio, ¿saben de cuánto tiempo? De 4 décadas en el desierto. Y seguramente Dios tenía un propósito, no solamente formarlo, sino que conociera el lugar donde más tarde Él guiaría al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Que Moisés conociera y pudiera saber cómo liderar a una nación entera a través de un desierto similar. Pero escuchemos lo que Moisés dijo a los hebreos, a los israelitas, cuando ya se preparaban para entrar a la tierra prometida. Este pasaje es precioso. Deuteronomio 8:2. Dice que estaba Moisés sentado ahí en el monte Nebo. Allá a la distancia se veía la tierra prometida y se ve desde el monte Nebo Jerusalén. Y te acordarás, y tal vez ese te acordarás también tiene que ver con no te olvidarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Somos sometidos muchas veces al desierto para probar nuestro corazón, para ver qué hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dirige a lugares desiertos? Y esta es la respuesta de Moisés. Moisés, que tuvo grados y especializaciones y maestrías y doctorados en la Universidad Divina del Desierto. ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? ¿40? 80. 40 para prepararlo y otros 40. Permítame discurrir algo. Yo no sé cuáles fueron más duros, si los 40 primeros o los 40 segundos. Un pueblo que cada vez se sublevaba contra él, ¿no? Pero sin embargo, Dios los llevó. Y Moisés ya está por entrar al pueblo a la tierra prometida. Y les muestra la tierra prometida. ¿Y qué es lo que sucede? Que Moisés les dice, no olviden de todo el camino donde les ha traído Jehová nuestro Dios. Todos estos años de desierto los afligió, los probó, pero había un propósito. Él quería saber lo que había en su corazón. Eso es tremendo. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos la prueba, el desierto, el fracaso? Fue muy buena la experiencia del jueves pasado, donde cada uno de los que pudieron estar contaba algo de sus fracasos, de sus desiertos y cómo lo superaron. ¿Cuál es nuestra respuesta? Cuando somos enfrentados a ese desierto, hay muchos que se contrarían con Dios. ¿Por qué a mí? Y la respuesta es, ¿y por qué no a ti? Sí, miren, Él nos lleva y nos prueba con un propósito para que la verdadera condición de nuestro corazón se revele. No hay nada mejor
que ser probados. Porque ahí voy a utilizar un término. ¿Qué es lo que sucede? Pelamos el cobre. ¿Sí? Mostramos qué es lo que hay. Ahora, no se trata de que Dios pueda llegar a conocernos. Él ya nos conoce. Sino para que usted pueda llegar a conocerse a usted mismo. El desierto es algo que lo descubre a usted mismo. Y usted se encuentra, ¿y por qué yo pensaba esto? ¿Y por qué hice esto otro? No hay nada como el desierto para ayudarnos a descubrir quiénes somos en realidad. Cuando usted se despoja de todos los adornos, cuando usted se quita todas las máscaras, cuando usted se desprende de todos los disfraces falsos, comienza a ver una verdadera identidad. Comienza a ver una faz que no ha surgido durante años, quizás nunca. Y eso fue lo que hizo el desierto para Moisés. Y eso es lo que ha hecho para mí. En las permanencias de mi vida en el desierto. Porque miren, eso nos humilla, pero también nos muestra nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos como nunca antes. Dios nunca nos hace pasar por los altos hornos del desierto para destruirnos. No. Lo hace, ¿saben para qué? Para quemar la escoria con la que a veces arrastramos nuestra vida. Es más, en medio de esas rugientes soledad del desierto, Él va afinándonos. Y a través del proceso mismo del tiempo, las arenas, esas como arenas punzantes que nos muerden, nos hieren, nos hacen ir a Él para decirle, ten misericordia de mí, Señor. Y saben, cuando somos enfrentados así, venimos a ser una herramienta aprovechable en las manos de Dios. Personas firmes, genuinamente humildes, misericordiosas y honestas, son personas tratadas en el desierto. Y a veces nos admiramos de esa persona, cómo es de humilde, cómo es de misericordioso, cómo es de honesto. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que esa persona fue tratada en el desierto para ser así, de esa manera. Y esa es la clase de vida que el mismo salmista anhelaba cuando escribió las palabras del Salmo. Él había experimentado la aflicción. El Señor lo había sometido a un prolongado curso en un desierto innombrado. Pero tenía esta esperanza al final. Sí, porque al final de todo deseaba ser la clase de hombre que pudiera llevar valor y esperanza al pueblo de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versos 74, por favor. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. ¿Qué manera? Los que te temen me verán y se van a alegrar. Cuando usted llega a Él, a su presencia, usted lo va a ver y entonces se va a alegrar en su corazón. Hay una razón, porque en la palabra de Dios usted ha esperado. Y miren el verso 79
de este mismo salmo. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y dígale usted al Señor: estoy comenzando a entender por qué me llevaste a esta prueba, a este desierto. Y dígale: Señor, yo no fui fiel. Y tú quisiste probar mi corazón. Y tú quisiste probar lo que había en mi corazón, Señor. Dígale gracias, porque mi corazón y yo mismo estaba siendo formado. Gracias, porque el desierto me hizo inclinar la cabeza y entender que tú eres Dios y entender que tú eres el Señor y entender que te pertenezco a ti, Señor. Dígale gracias, porque aunque no lo creía, porque aunque no lo sentía, tú siempre estuviste ahí, cuidándome, protegiéndome, guardándome. Y dígale gracias porque tú me guardabas como a la niña de tus ojos. Sí, Señor, gracias, porque tú siempre estuviste presente. Y yo fui tan duro, o he sido de dura cerviz, que no entendía y aún no entiendo. Revélame todo aquello que tú, Señor, has querido mostrarme. Dígale: aquí estoy, Señor. Dígale gracias por probar mi corazón. Gracias por saber que he venido siendo formado a través de los desiertos y los fracasos en mi vida. Pero que yo pueda entender. Y tal vez usted le diga: déjame comprenderte. Y no hagas más largo este desierto. Gracias porque al final tú eres el vencedor y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, porque no solo me formas a mí para quitar todas las escorias de mi vida y quitar todas las muletas, sino que tú quieres también que yo sea probado para poder luego enseñar a otros cómo pude pasar mi desierto. Bendito sea, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dentro de 8 días voy a hablar acerca de las maestrías o especialidades que se pueden encontrar en el desierto.
¿Como cuáles? El aislamiento, la soledad, las incomodidades, los temores. Las vivió Moisés y cómo las superó. Dios les bendiga.